Saludos amigos. Según parece, este mayor general Moskaliov, Edward Moskaliov, que salió de su mando militar al interior de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Algunos dicen que en cualquier guerra los generales van y vienen, pero algunos han comentado en el día de hoy que la salida de este general tiene que ver mucho con el desempeño de sus tropas en Bakhmut, porque proporcionalmente la cantidad de soldados que han fallecido, la pérdida de equipos y el tiempo en que esto ha ocurrido comparado con cualquier otra parte del territorio en Ucrania, representa un gasto y un destrozo de cifras astronómicas. ¿Y hasta cuándo Zelensky va a permitir que sus soldados sigan muriendo en Bakhmut? Miren, este mapa del día de hoy muestra cómo los rusos todavía están cercando a Bakhmut. Esta área que ustedes ven de color rojo todavía está ahí, a pesar del envío astronómico de armas y de equipos. Hoy en día en Bakhmut, la temperatura hace más o menos 2-3 días está por encima de cero. El terreno se está derritiendo, hay frío, hay niebla de noche. La situación es bastante inhóspita y Zelensky quiere continuar enviando soldados a Bakhmut. Si Rusia continúa, así sea metro a metro, ganando terreno en Bakhmut, podría más tarde tomar control de Sloviansk, de Kramatorsk, con lo que solidificarían su control del Donbass, y esto daría una oportunidad a Vladimir Putin de sentarse a negociar ahora en una posición de más poder, de más control. Miren, hace unos días decían por las redes que ya los rusos no tenían drones. Pues hoy, en la mañana de hoy, lunes, y en la noche de ayer domingo, porque hoy es 27 de febrero del año 2023, los rusos enviaron aproximadamente 14 drones kamikaze. Nuevamente Ucrania dice que ha derribado 11 de los 14. Sin embargo, 8 de estos drones fueron enviados directamente a Kiev. En el territorio ucraniano, en este momento, se podría decir que la capital, Kiev, donde supuestamente viven 3 millones de habitantes, es de los lugares, con excepción de Bakhmut, más peligrosos que hay en Ucrania. Sobre todo porque cada que hay una oleada de ataques de parte de Rusia, hoy hubo 2 oleadas con drones, siempre Rusia tiene en cuenta a Kiev en sus ataques. Ya hoy no se registró el tema de que fueron atacados puestos energéticos o plantas o subestaciones. Hoy en día se cambió de estrategia y los rusos han atacado directamente lugares donde se ubican miembros de la inteligencia rusa. Hoy, un miembro del grupo de Zelensky desafió y lanzó una advertencia contra China por si China decide enviar armas a ayudarle a Rusia, a pesar de que un vocero del Departamento de Relaciones Exteriores de la China lanzó un informe, lanzó un comunicado diciendo que cómo los Estados Unidos quieren afectar las relaciones entre la China y Rusia, sabiendo que Estados Unidos y Occidente han enviado una cantidad enorme de armas a Ucrania y que hasta ahora no hay pruebas de que la China haya enviado armas letales a Ucrania, aunque se asume de que muy posiblemente sí han enviado componentes a Rusia, ya que el tema de los componentes y semiconductores es un tema que ha sido vetado por Occidente hacia territorio ucraniano. Estos Shahed 136 que dicen que son fabricados en Irán, que muy posiblemente están ya siendo fabricados en territorio ruso, siguen marcando la parada porque son artefactos que no son muy costosos
y que generan mucho daño, como en el día de hoy, que ya Rusia empieza directamente a través de su inteligencia militar a atacar puestos de control. Comunicado que no fue enviado por Ucrania, simplemente han comunicado de que han desviado o que han derribado 11 de estos 14 drones. La salida del general, pues por las razones que haya salido, este hombre estaba encargado del área de Bakhmut, donde se podría decir que Ucrania ha fracasado en su intento de evitar que Rusia continúe avanzando, así sea paso a paso. La llegada en el día de hoy de Janet Yellen del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a traer otros 1.250 millones de dólares no le veo sentido a la llegada de esta señora, o será que trajo el billete en cajas de cartón o en tulas. La reciente visita del presidente de los Estados Unidos, hombre, pues se entiende como algo simbólico por el aniversario del primer año. Sigo sin entender el significado de la llegada de esta mujer, que ahora se debate en su país con un tema de gran inflación, una inflación que significa que a raíz de estas altas tasas de interés que vienen en camino, los ciudadanos en los Estados Unidos van a tener cada vez menos posibilidad de comprar productos, por ejemplo, que vienen de Latinoamérica. O sea que nuestras empresas en Latinoamérica van a dejar de venderle a los Estados Unidos, y no veo que haya un plan de los Estados Unidos para salvar a nuestras empresas en Latinoamérica, que van a dejar de vender, que van a llenarse de inventario y que muy posiblemente van a tener que vender a menos costo sus productos. Pero ahora el gobierno de Biden se preocupa es porque todo sea fabricado en los Estados Unidos. Estos movimientos que hemos visto en los últimos días de protesta en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, empiezan a preocupar al gobierno de Biden. Esta prolongación de esta guerra en Ucrania comienza a mostrar cómo podría perjudicar la campaña presidencial a la que supuestamente va a asistir el actual presidente de los Estados Unidos. Hoy en día la situación se complica precisamente por la visita del presidente de Bielorrusia a la China, un país que considera que no va a aceptar por ningún punto de vista que Estados Unidos le haga exigencias, sobre todo en el tema de a quién le vende sus armas, viendo que los Estados Unidos sigue proporcionando armas a las Fuerzas Armadas de Taiwán, sigue proporcionando asesoría y sigue en comunicación continua con los altos mandos militares en Taiwán. Es lo que todos esperamos. ¿Cuál va a ser realmente la respuesta de la China? Un país que al mismo tiempo que presenta una carta de negociación para que se finalice esta guerra en Ucrania, al mismo tiempo está siendo acusada por Estados Unidos de ser un país que va a promover, que va a ayudarle a Rusia para que esta guerra se prolongue. Y lo más increíble de todo es cómo el mundo, que ha visto cómo Occidente promueve el envío de armas de todas partes del mundo a Ucrania, ahora se individualizan a China como el país que podría ayudar a continuar cometiendo crímenes en Ucrania. Y esto es algo que muy pronto, definitivamente, China va a dar respuesta a esta incesante acusación, y estamos a la espera, amigos, para poder brindarles mejor información. Que la pasen todos muy bien. Gracias a todos. Hundan la campanita.